Bueno, shalom para todos. Tenemos hoy una nueva porción de la Torá en Vayikra, Levítico 25:1 al 26:2. Pareciera un tema corto, pero es un tema muy rico en contenido. Y hoy vamos a aprender muchísimas claves de lo que es la vida realmente frente al Creador. Pongan mucha atención a esta paracha porque nos trae a nosotros muchísimas enseñanzas. Empecemos directamente con el descanso de la tierra, el año sabático o el Shemitah de la tierra. Levítico 25 del 1 al 7 nos dice: el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás la tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos, pero el 7º año tendrás descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Es muy interesante cuando nosotros empezamos a estudiar la Torá. Lo primero que nos encontramos es que hay una cantidad de mandamientos aparte de los 10 mandamientos que siempre conocemos. La idea que nosotros teníamos era cuál, como que en el monte Sinaí se habían dado eran los 10 mandamientos y ya el resto de los mandamientos como que eso no tenía que ver con nosotros. Pues nosotros lo que aprendemos a través de la Torá es a vivir de una manera sabia, es a entender el mundo de la manera como el Eterno mismo nos lo ha revelado. Esa es la importancia que tiene la Torá. Recuerden que el Eterno mismo dice que las naciones dirían que pueblo sabio y entendido es el pueblo que guarda la Torá. Nosotros, cuando estamos aprendiendo el corazón del Eterno, estamos aprendiendo de la sabiduría misma. Así que miremos acá adelante para que aprendamos el primer principio muy importante. ¿Por qué el Eterno es el que da los mandamientos y por qué está ordenando el descanso de la tierra? En Levítico 25-23, aunque lo vamos a ver más adelante, lo quiero poner ahora de presente. El Eterno dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. La tierra es del Eterno, Él la creó, Él es el Todopoderoso. Nosotros estamos acá por su misericordia, por su amor, porque Él quería habitar en medio de su creación. Cuando nosotros entendemos que el Eterno es el creador del cielo y de la tierra, que es el Rey del universo, el único Dios vivo y verdadero, el único Elohim vivo, el único, cuando nosotros entendemos eso y vemos lo que somos nosotros, la fragilidad como seres humanos, es cuando nosotros nos postramos de verdad delante del Eterno y tememos a su nombre. Cuando el hombre se envanece y el hombre se cree capaz de hacer todas las cosas y de tomar las decisiones y cree que lo que hay alrededor es suyo, ahí es cuando el corazón se pone en contra del Eterno y ahí es cuando comienza el orgullo, la arrogancia, se saca al Eterno del primer lugar y la persona empieza a vivir bajo su propio riesgo y sin la bendición del Todopoderoso. Una de las lecciones más importantes que yo quisiera que quedara hoy en el corazón nuestro es que al Eterno nosotros debemos temerle. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, nos dice la palabra, y esto es verdad, porque Él, así como es de misericordioso y de amoroso, también es un Elohim justo, es un Elohim que jamás tendrá por inocente al culpable. Él conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón. Entonces dejemos que la misma Torá nos vaya formando el corazón con el mensaje y la palabra misma de Elohim. Nadie conoce mejor la obra que el Creador. Él hizo la tierra y Él sabe que la tierra necesita descanso. Nosotros nos acostumbramos a sacarle a la tierra hasta lo que no tiene y continuamente se siembra uno y otro año y se agota el potencial de la tierra. Ahora estamos viendo inclusive cómo se destruye la tierra, cómo nosotros no tenemos cuidado de la tierra,
las basuras, los plásticos, todo van llenando los ríos, los océanos, cómo se destruye la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos conciencia de que esa tierra no es nuestra, de que esa es la tierra de nuestro Creador y que nosotros simplemente estamos haciendo uso de esa tierra para nuestro beneficio. Entonces, la pregunta, cuando uno escucha sobre el Shabbat de la tierra, la pregunta que viene inmediatamente es, bueno, ¿y cómo vamos a sobrevivir en ese año sabático? De la misma manera que aprendemos a sobrevivir durante el guardar el Shabbat. ¿Qué es lo que nos promete el Eterno? Que Él mismo va a proveer para que nosotros podamos obedecer, lo podemos dejar en las manos de Él, porque Él guarda su palabra y Él jamás va a dejar de poner en la mano de sus hijos la provisión que se necesita. Recordemos que cuando se instituyó el Shabbat semanal y venía el maná del cielo, las personas debían recoger en el último día, en el día sexto, una doble porción para tener para el Shabbat. Y quien recogía en el Shabbat, entonces ya era o expulsado del pueblo o se llenaba de gusanos el mismo maná. Esto cuando se tomaba de un día para el otro. ¿Qué aprendemos nosotros siempre con esto? Que el Eterno quiere que nosotros dependamos de Él, que nosotros aprendamos a confiar en su palabra, que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y yo les digo, Él es confiable, Él es confiable. Yo ya tengo tantos años de servirle al Padre y yo lo único que veo es la fidelidad de su palabra. Él promete, Él cumple. Ahora, fíjese, como ahorita vamos a aprender cómo va a ser la provisión que el Eterno nos va a dar o le daría al pueblo de Israel cuando guardara el descanso de la tierra. Volvamos entonces a Levítico 25:1. El Eterno habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Primera cosa, ¿quién le dio la tierra de Israel al pueblo? El Eterno, porque esa tierra es de Él. Él la da a Israel como promesa. No es un derecho, no es un derecho. Muchas personas piensan que tienen como el derecho de ir a Israel y de poder vivir en Israel y hacen hasta lo imposible y lo que no deben hacer por irse de una manera terca y abusiva. Nosotros tenemos que esperar la promesa en el Eterno. Ahora dice, con respecto a la tierra, 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Es un año de reposo para la tierra, mas el descanso de la tierra, dice, te dará a comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y al extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Entonces, ¿qué es lo que nos está prometiendo? La provisión mientras la tierra descansa. Ustedes no se preocupen, que yo me preocupo por ustedes, de que nada les falte. En Éxodo 20:10, nos dice, hablando ya del reposo semanal, el 7º día, reposo para Yahweh tu Elohim, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, la protección del Eterno siempre tiene el mismo patrón. El patrón del Shabbat, el patrón del 7º día, aquí es el patrón del 7º año, y el patrón de la provisión. Él es Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Sigue diciendo, mas el descanso de la tierra te dará a comer a ti, a tu siervo, a todos, a todos. Ahora, pensemos en esto. Si el Shabbat semanal es un anticipo profético del milenio, ¿de qué nos está hablando el Shabbat de la tierra?
El Shabbat de la tierra también nos está hablando en el milenio de liberación, de redención, de provisión, un milenio donde nada nos va a faltar. No solamente donde vamos a tener un descanso en cuanto a que va a ser un milenio de paz, de orden, donde la mano fuerte de Yeshua va a reinar sobre la tierra, donde Satán será atado, pero donde nosotros vamos a tener la provisión. Ese milenio que nosotros debemos esperar, de verdad que con temor y temblor, en el sentido de no apartarnos de los mandamientos del Eterno para poder disfrutarlo. Es algo que nos debe mover día a día, saber que nosotros tenemos una esperanza. Cada día tenemos el mundo más difícil, cada día tenemos problemas, tenemos cargas, pero siempre miremos la meta, tengamos los ojos puestos en la meta. La meta es que la tierra que es del Eterno, Él nos la va a dar para que nosotros la disfrutemos por 1000 años de una manera como ni siquiera somos capaces de imaginarla. Levítico 25:8 ahora nos va a hablar del año de jubileo. Primero nos estaba hablando del Shemitah, el Shemitah que es el descanso de la tierra. Ahora nos va a hablar del año de jubileo, el Yobel. Dice, contarás ahora, mire, siempre el código de 7. Ahora nos dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Pero él no dice simplemente cuenten 49 años. ¿Por qué hace esta especificación de 7 semanas, de 7 años, de 7 semanas de años? De 7 por 7, 49. Porque recordemos que 7 es el número de plenitud, son los 7 espíritus del Eterno, es el todo lo que nosotros tenemos revelado por el Eterno, que está bajo el patrón de la menorá de los 7 brazos. O sea, el Eterno nosotros tenemos un Elohim de códigos. Cuando nosotros aprendemos los códigos del Eterno, entonces es cuando nosotros podemos funcionar con lógica, porque vamos entendiendo cada paso. Cuando el día de reposo se cambió al domingo, se rompió el código. Ese no era el código. El descanso no es el primer día de la semana, el descanso es el séptimo. Aquí vamos a hablar de un descanso con muchísimos requisitos y con muchas variantes muy interesantes en el año de jubileo. Dice entonces, después de esos 49 años, harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los 10 días del mes, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda la tierra. Entonces, la tierra reposaba y cada 7 años, después de la cuenta de 7 Shemitah o Shemitot, entonces viene el año del Yobel. El Yobel, el shofar del Yobel, el que anuncia la redención completa de la tierra, suena en el Yom Kippur. Nosotros en el futuro, en un día de Yom Kippur, vamos a ver ese día de redención total, el shofar sonando en el día 10. Ahora vamos a ver un poquito más claro esto. Dice, entonces haréis tocar la trompeta o el shofar por toda la tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a cada uno de sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Aquí nos está hablando de la tierra de Israel. La tierra de Israel no se podía vender a perpetuidad, sino que en cada jubileo, en cada Yobel, la tierra tenía que volver a su dueño original. Si ya vamos a ver lo que va a suceder si la tierra se vendía. El año 50 os será jubileo, el año de Yobel. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo, cada uno volverá a vuestra posesión. Fíjense, el mismo patrón del Shemitah es el mismo patrón.
Entonces ahora también en el año de jubileo no se puede cegar la tierra, pero la provisión está asegurada. Entonces, el chofar, fíjense lo que va a pasar un día en el futuro. El chofar va a sonar en Yom Teruah. Recordemos que en Yom Teruah estamos hablando de gritos de gozo, de bullicio, o gritos también de terror. ¿Por qué? Porque en Yom Teruah va a venir Yeshua. Para los que lo esperamos van a ser gritos de júbilo y de gozo, pero para los que no han creído o para los que lo han negado van a ser gritos de terror. Pero de todas maneras habrá gran bullicio, el chofar sonará. Recordemos que en cada Yom Teruah es el día de sonar el chofar para que nosotros recordemos ese día. Ahora, 10 días después, en el día de Yom Kippur, en ese año en que Yeshua ha venido en el Yom Teruah, entonces será año de jubileo y en ese mismo año la tierra será juzgada. En ese Yom Kippur el chofar sonará por toda la tierra y cada uno recuperará sus posesiones. Ese será todo el año en que el Eterno, o los 1000 años, porque ya comienza ese milenio, donde el Eterno mismo proveerá para nosotros. Todo eso es una esperanza que nos tiene que mover a nosotros a estar en obediencia, a poner nuestra esperanza en el Todopoderoso. Cada 50 años, entonces, exactamente en día de Yom Kippur, el chofar sonaría y la tierra sería liberada. Los esclavos serían declarados libres, las deudas perdonadas y todo tendría en general un nuevo principio. Ahora, ¿qué esclavos van a ser libres? Vamos a aprenderlo, los esclavos que van a ser libres y los que no van a ser libres. Todo esto es lo que nos va a dar un concepto que yo les aseguro que ustedes van a quedar con su corazón mucho más cerca del Eterno. Levítico 25:11 dice: el año 50 os será de jubileo, no sembraréis, no segaréis, lo que naciere en la tierra no vendimiaréis de sus viñedos, porque es jubileo. Jubileo viene de la palabra Yobel, que significa gozo y sonido de alegría. Nosotros perdimos la cuenta por la desobediencia de Israel, perdimos la cuenta de los años de jubileo. Sin embargo, yo quiero recomendarles a ustedes, si no nos han escuchado, que ustedes escuchen de mi muro de YouTube los 2 videos que yo hice con la autorización del rabino Jonathan Cahn, de sus libros El presagio y el misterio del Shemitah, porque es muy importante que ustedes vean cómo todas estas leyes dadas en el Sinaí aplican aún a naciones, aún a las naciones fuera de Israel. Estos son 2 estudios que hizo el rabino. Yo solamente pedí la autorización para explicarlo para las personas que no pudieran leerlos, pero de todas maneras son muy interesantes y se los recomiendo. Nosotros entonces sabemos que en el futuro la tierra volverá a su dueño. ¿Por qué va a volver en ese año de jubileo? Porque Yahweh es el dueño de la tierra y en ese jubileo sonará el chofar, la tierra será juzgada y la tierra volverá a su dueño original, que es el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta del proceso? El hecho de que los jubileos se cumplan en la fiesta de Yom Kippur nos da a nosotros la certeza de saber que el mundo fue creado en un día de Yom Teruah. Por eso es que se presenta esa dificultad muchas veces para que la gente entienda los calendarios, porque el año hebreo cambia en el mes séptimo y no cambia cuando comienza el mes de Aviv, que es el primer mes del año, porque el mundo fue creado en Yom Teruah, el mundo fue creado en Yom Teruah, pero el Eterno ordenó que empezáramos a contar los meses desde el mes de Aviv, así que no es una coincidencia que el día de Yom Teruah quede específicamente en el séptimo mes.
¿Qué nos dice Isaías 35 con respecto a este tiempo? Dice, para que ustedes se animen a buscarlo, dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura del Dios nuestro. Dice, fortaleced entonces las manos cansadas, las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. El Elohim mismo vendrá y os salvará. Y cuando Él venga, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si tú tienes en este momento, sientes las manos cansadas, sientes que ya como que no tienes la misma fe de antes, como ese mismo entusiasmo, simplemente llénate de la palabra del Eterno, porque la palabra es la única que a nosotros nos sirve de lámpara a los pies, es la que nos anima con todas esas promesas que sabemos que van a ser cumplidas. Sigue diciendo, el lugar seco se convertirá en estanque, no importa qué pase con la vida, un día nos va a cambiar, y yo creo que esto va a ser pronto. El sequedal de manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida habrá cañas y juncos, y habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ningún inmundo pasará por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjense lo que hace la obediencia. Entonces, cuando nosotros permanecemos desde ahora en obediencia, sabremos que un día disfrutaremos de que nuestro Elohim recupere todo el control de la tierra, porque nosotros vamos a ser los primeros bendecidos y beneficiados con esto. Es el año del jubileo. Ustedes saben una cosa, yo lo ponía acá como una reflexión. El Eterno es bueno. Cuando nosotros teníamos todavía esa ceguera parcial de la que nos habla Romanos 11, nosotros en la iglesia cristiana cantábamos con tanto entusiasmo. Es el año del jubileo, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, pero nunca entendíamos qué era eso, no entendíamos cuándo se daba. O sea, fíjense que el Eterno, sin que nosotros siquiera lo pudiéramos comprender, nos ha guardado y nos ha traído hasta donde estamos hoy. Nosotros nunca entendimos lo que decía Pablo en Primera de Tesalonicenses 5. Pablo les estaba diciendo a los discípulos acerca de los tiempos y las ocasiones, o sea, de las fiestas del Eterno. Yo no tengo necesidad de hablarles, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Perdón. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los que no conocen la fiesta, destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta. Porque estoy tomando este texto porque nosotros nos tenemos que dar cuenta de cuánto hemos avanzado. Nosotros esto no lo entendíamos, cuáles eran los tiempos y las ocasiones. Hoy ya aprendemos, hoy ya nos dicen, es en el día de Yom Kippur, y ya sabemos de lo que nos están hablando. Ahora nosotros somos como los discípulos, conociendo los tiempos y las ocasiones. Ya Yeshua ya no va a venir como ladrón en la noche para nosotros, va a venir como ladrón en la noche para el mundo, pero nosotros lo vamos a estar esperando en ese día de Yom Teruah. ¿Se dan cuenta todo esto que hemos venido aprendiendo? ¿Cuánto nos ha hecho avanzar en el camino? Hay una similitud muy grande entre lo que estamos viviendo actualmente, que es la cuenta del Omer, entre Yom HaBikurim y la fiesta de Shavuot, porque también nos habla de los 7, nos habla de que tenemos que contar 7 Shabbat, entre Yom Kippur, entre Yom HaBikurim o primeros frutos y la fiesta de Shavuot. Nosotros tenemos que contar 7 Shabbat, y al día siguiente del séptimo Shabbat
es Shavuot. Siempre la misma secuencia. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en ese día de Shavuot? También encontramos libertad, redención. Recordemos que allí fue donde nos fue dada a nosotros la Torá, y la Torá es la que nos hace a nosotros libres. Siempre seguir esos patrones es importante. Fíjense que hoy muchas personas han desviado, han cambiado la fecha de Shavuot para establecer su propia fecha, que no es en un día después de siete Shabbatones. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el proceso para no dejarnos desviar por mandamientos de hombres. Nosotros, la orden es clara, tenemos que contar 7 días de reposo, y al día siguiente del 7º día de reposo es día de Shavuot. Shavuot y primeros frutos siempre van a ser el primer día de la semana. En primeros frutos, Yeshua resucitó. Cuando Él resucita, también nos da a nosotros la posibilidad de resucitar a una vida nueva. Fíjense que todo tiene el mismo patrón. Todo tiene el mismo patrón. En Shavuot se van a presentar las 2 casas de Israel. Después, nosotros que estábamos dispersos, estamos siendo recogidos. Un día nos vamos a presentar ya todos en la mano del Eterno. Todo esto tiene el mismo patrón, el mismo del día de reposo. En Romanos 8:15 nos dice que nosotros pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en Yobel es un sinónimo de libertad de la esclavitud. Cuando el shofar suena, que hay libertad de la esclavitud, nosotros ya somos parte de ese pueblo que puede ser liberado. Vamos al Levítico 25 y vamos a ver lo que sucede con las cosechas, negociando las cosechas. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás a tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentará el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas te venderá. ¿De qué está hablando? Que como a los 50 años la tierra regresa a su dueño. Entonces, si yo compro una tierra y faltan 48 años para que se cumpla el jubileo, yo la voy a disfrutar por esos 48 años, pero tengo que pagar más que si la compro faltando 5 o 6 años para tal fecha. Entonces, eso es lo que está diciendo el Eterno, conforme al número de las cosechas. Dice, pero ninguno engañe a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Ejecutad pues mis mandamientos y guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Mire, procuremos tomar, aparte, nosotros no tenemos la tierra para hacer esto, pero procuremos aprender de esto. Nadie engañe a su prójimo por temor al Eterno. Dice, ejecuten los mandamientos, guarden mis ordenanzas, pónganlos por obra y habitaremos seguros. Ahora, la tierra no se vende, la tierra definitivamente no se puede vender. Jeremías 2:6 dice, ¿dónde está el Eterno que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. La tierra es del Eterno, no la podemos contaminar, no la podemos destruir. Levítico 25:17 dice entonces, no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim. Job 28:28, ¿qué nos está hablando? Porque dice que por temor al Eterno. Job 28 nos dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría,
y apartarse del mal es la inteligencia. Eso es inteligencia. Y dice, sigue diciendo, y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición al sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Que haya fruto por 3 años. Sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. ¿Por qué? Porque dice que debe haber fruto por 3 años, porque en un año va a descansar la tierra, en el otro año se va a sembrar, en el año siguiente la primera cosecha no se va a recoger, así que van a ser 3 años en los que el Eterno va a dar toda la provisión para que coman del fruto ya recogido. Todo esto son mandamientos para la tierra de Israel. Muchos dirán, bueno, pero eso no tiene como sentido porque hay muchas maneras de fertilizar la tierra. Pero recordemos Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Eterno, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no le pongamos nosotros opinión, simplemente sirvamos al Eterno. Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Por eso dice que en la tierra de vuestra posesión, por eso decimos que este mandamiento es para Israel, la tierra prometida. Es únicamente para Israel. ¿Qué pasa en el verso 25? La redención de la tierra. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Esto de qué se trata? Si la tierra le pertenece, por ejemplo, hay una familia ya a cargo de la tierra, el hermano empobrece y la vende, el pariente más próximo, que puede ser, por ejemplo, otro hermano, es el que puede venir a redimir o a rescatar lo que el hermano vendió, para que no quede en manos de extranjeros o de extraños, para que la tierra nunca vaya a quedar en manos de extraños. Esto nos lleva a nosotros también a entender algo que es muy interesante. Ustedes recuerdan en la parábola del hijo pródigo, que analizamos que el hijo mayor, el padre que tuvo 2 hijos, la casa de Judá y la casa de Israel, el hijo mayor siempre permaneció junto al padre en la casa del padre, que es Judá, pero el hijo menor, que fuimos todos nosotros los de la casa de Israel, nosotros nos fuimos al mundo y desperdiciamos la herencia. Pedimos esa herencia y la desperdiciamos. Perdimos todo. Nosotros habíamos empobrecido hasta el punto donde dice la parábola que ese hijo pródigo ya comía de lo que comían los cerdos. Entonces, ¿quién puede redimir a esa casa de Israel que había perdido la identidad israelita, que había perdido la posesión de la tierra, que había perdido la promesa de la tierra? Solamente la podía redimir un hermano. Eso quiere decir que la razón por la que Yeshua nace en la casa de Judá no es solamente por la promesa hecha a David de que de la raíz de Isaí vendría el Mesías, sino también porque es el pariente más próximo que podía redimirnos a nosotros. Nadie más hubiera podido morir por la casa de Israel sino alguien que hubiera nacido dentro de la casa de Judá. Pero que esto lo vamos entendiendo porque son conceptos fundamentales y muy importantes para entender por qué necesitamos a Yeshua. Sin Yeshua nosotros no teníamos ya ninguna posesión, nosotros estábamos en la esclavitud del mundo, habíamos perdido la herencia. Si ese hermano no viene a redimirnos, nosotros no tenemos derecho a volver a reclamar la tierra. Por eso sin Yeshua no hay salvación. El regreso a la posesión. Recordemos que el jubileo es tiempo de libertad y de regreso a la posesión de la tierra. Levítico 25:26 dice, cuando el hombre no tuviere rescatador
y consiguiere lo suficiente para el rescate. Es decir, si la persona puede trabajar y conseguir otra vez para volver a obtener esa tierra que perdió, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Entonces, para volver a recuperar esa tierra que había perdido, y si él tiene los bienes, ahora los obtuvo, entonces va a contar los años que falten hasta el jubileo. Pero si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró. ¿Hasta cuándo? Hasta el año de jubileo. Y en el año de jubileo él volverá a su posesión. Ya la tierra de Israel siempre tiene que estar en las manos de Israel. Un día vamos a ver esto cumplido, porque nosotros sabemos que la tierra de Israel hoy está completamente hollada por los gentiles, como había sido anunciado. Y un día vamos a ver toda la tierra de Israel de nuevo libre en ese tiempo, en ese año de Yobel, en ese año de jubileo. ¿Qué ocurre si la propiedad no es cultivable, sino que es en una ciudad? Levítico 25-29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término. Si esa propiedad está dentro de la ciudad, entonces solo tiene un año para redimirla, o para que la redima el hermano, o para redimirla él mismo. Si no fuera rescatada dentro de un año, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder del que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Entonces era diferente si estaba en la ciudad o si estaba en el campo. ¿Por qué? Por el asunto de las cosechas. Porque la casa al fin y al cabo no podía cultivar. Esa es la diferencia muy muy grande. En el 25:31 dice: mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como terrenos del campo, podrán ser rescatadas. Es decir, si la ciudad no era amurallada y la persona tenía en su propiedad, digamos, como tener un patio grande que pudiera cultivar, eso se consideraba terreno del campo. Eso sí podía regresar en el año de jubileo. ¿Qué pasaba con los levitas? Levítico 25:32. En las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Es decir, si las casas ya eran de los levitas, ahí sí se podían. El que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque esa es excepción con los levitas. Porque recordemos que las tribus recibieron tierra, pero los levitas no. El servicio de los levitas se circunscribe al tabernáculo. Por eso las casas de los levitas tienen un tratamiento especial. Dice: mas la tierra del ejido, o sea, el ejido es cuando la tierra, cuando estaba, digamos, como en los suburbios, en las afueras de las ciudades. Dice: la tierra del ejido o de los suburbios, afuera de la ciudad, no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. Es decir, las que quedan así lindando con la ciudad, pero teniendo una parte de campo. Si es de los levitas, dice, es perpetua posesión. ¿Cuáles son esas ciudades? ¿Cuáles fueron las ciudades que se le dieron a los levitas? En Números 35 encontramos la respuesta. Dice: habló Yahweh a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. Recuerda, a las tribus les dio tierra, a los levitas les dio las casas. También daréis a los levitas los ejidos de las ciudades alrededor de ella, es decir, los terrenos que estaban ahí al pie de la ciudad, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ella, o sea, esos terrenos, serán para sus animales, sus ganados y para sus bestias. En esos terrenos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, de ahí no podía salir. Si ya salía de los 1000 codos, ya era territorio de otra de las tribus. Desde el muro de la ciudad para afuera, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán ciudades de refugio. Recuerden que las ciudades de refugio iban
los que habían asesinado sin culpa, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 que tengan ejido, o sea, que tengan un terrenito ahí en las afueras para que ellos puedan cultivar. Fíjense cómo el Eterno piensa en cada una de las labores que desempeña cada uno de los del pueblo de Israel. Él siempre está preocupado de todos, para cada uno hay un mandamiento. Miremos la libertad para el hermano. Levítico 25:35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Esto es muy importante. Pero lo acogerás. Si tu hermano es el que empobrece, lo acoge, pero no puedes tomar de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor del Eterno y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Es decir, lo que el Eterno nos está diciendo es, tú debes recibir ese hermano que empobreció en tu casa sin abusar de él. Dice, yo, Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Elohim. Aquí vuelve y nos recuerda que la tierra es mía, yo soy el que tomo las decisiones y ustedes no pueden aprovecharse del que se ha empobrecido. Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año de jubileo. Entonces, si es un hermano de Israel, un hermano israelita, y se vende como esclavo, no lo va a tratar como esclavo, lo va a tratar como siervo, pero en el año de jubileo saldrá libre. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, que se restituirá. El israelita, él nunca puede ser esclavo o siervo a perpetuidad. En Deuteronomio 7 nos hace claridad de las intenciones que podrían aparecer en el corazón cuando se sabe que va a llegar el año de jubileo y se sabe que hay un hermano que está en necesidad. Fíjense hasta en este detalle que piensa el Eterno. Hay una persona que está muy pobre, ya viene el año de jubileo. Muchos pensarán, bueno, yo puedo ir y comprarle bien barato y yo ya me quedo con la tierra. Deuteronomio 7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, no cerrarás tu mano contra el hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, como está cerca el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar al Eterno contra ti y se te contará como pecado. El Eterno siempre cuidando de los más débiles, siempre. Esto es un patrón que tiene el corazón del Eterno. Recuerda, él siempre piensa primero en la viuda, en el huérfano, en los esclavos, en los más débiles, en los que están más desprotegidos. Dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Eterno. O sea, cuando uno cambia como el chip aquí en nuestra mente, ya no es que yo me aprovecho acá, ahora es que si yo obedezco y bendigo a ese hermano, el Eterno es el que me va a bendecir a mí. En todo lo que emprenda te bendeciré, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de tu tierra. Está hablando siempre de la gente de Israel. Aunque no es tampoco que se circunscriba, digamos, la generosidad solamente al pueblo, pero aquí en este caso está hablando de Israel. Salmo 41:1 dice, bendecido el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Eterno. Miren, yo soy un testigo absoluto y claro de esta promesa del Salmo 41:1. De verdad que la palabra del Eterno se cumple.
La palabra del Eterno es absolutamente clara y siempre va a ser confiable. Volvamos a las leyes de esclavitud, Levítico 25. Cuando tu hermano empobreciere y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado estará contigo hasta el año de jubileo, ya lo vimos, entonces saldrá libre. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Nunca un israelita puede ser vendido a manera de esclavo. Nunca lo tratarás con dureza, sino que tendrás temor del Eterno. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Esto que a muchos les parece terrible, entonces dicen, yo no puedo entender cómo el Eterno permite la esclavitud. El Eterno permite que de los pueblos de las naciones que no son Israel se tomen esclavos y esclavas. De hecho, recordemos que en el tiempo de Abraham, él pensaba que su herencia iba a pasar al esclavo que tenía, al siervo que él tenía. Ahora, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué si es de Israel no puede ser esclavo para siempre? Hay que tratarlo de una manera justa y digna. Pero si la persona es de las naciones, sí puede ser un esclavo que se hereda inclusive a los hijos. Claro, también hay que tratarlo de manera justa y digna, pero ¿por qué esa diferencia? Mire lo que sigue diciendo, podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros. Se podía comprar esclavos de países gentiles, de naciones gentiles. Y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos. O sea, se podían comprar esos esclavos para siempre, como posesión hereditaria, para siempre os servirán ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre un hermano con dureza. ¿Esto es injusto? No, no es injusto. Les voy a decir por qué. Porque el Eterno le habla a todo el mundo. Y en la palabra misma nosotros encontramos la razón. Desde el principio, todos los egipcios que creyeron en el poder de Yahweh fueron aceptados dentro del pueblo de Israel sin ninguna distinción, fueron colocados entre las diferentes tribus. Ahora, después de Yeshua, el Eterno mismo nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo le da la oportunidad a través de Yeshua de venir a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, este es un privilegio para Israel, pero cualquier persona de las naciones no necesita tener cierto apellido ni necesita tener nada. Una persona de cualquiera de las naciones que crea en el Dios de Israel, que quiera ser parte de esta bendición de Israel, a través de Yeshua puede hacerse ciudadano de este pueblo santo. Entonces no hay injusticia. La gente afuera no quiere venir a ser parte de Israel, no quiere escuchar el mensaje, no quiere abrir su corazón a los mandamientos del Eterno. Bueno, entonces quedan viviendo como naciones gentiles o paganas. De ellos sí se pueden tomar esclavos. ¿Ven la diferencia? Espero que hubiera quedado clara, porque entender esos principios nos permiten a nosotros todavía amar más ese paso que dimos y agradecerle al Eterno por la comprensión que nos dio para todos estos misterios, para saber el valor que tenía, que el valor que tiene para nosotros tener la ciudadanía de Israel. El israelita siempre tiene que ser libre porque Él nos libertó. También Yeshua vino para libertarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, de donde nosotros estábamos dispersos por todas las naciones. Así que el Eterno siempre va a cuidar del pueblo de Israel. Miremos Levítico 25:47, más leyes de esclavitud. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, ahora tenemos al gentil rico y al israelita pobre, y ese israelita se vende al forastero o al extranjero o a alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido podrá ser rescatado
por uno de sus hermanos. Por eso yo les decía antes, porque Yeshua nos rescató a nosotros, porque nosotros nos habíamos entregado en esclavitud al mundo. Él es el que viene y nos redime porque Él es nuestro hermano de Judá. Después de que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Podrá ser rescatado por el hermano o su tío o el hijo de su tío lo rescatará. Un pariente cercano lo rescatará. Y si los medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo. Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años. Se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Entonces las normas de nuevo tienen que ver cuánto falta para el jubileo, porque todo Israel tiene que ser libre en el jubileo. Y si es una persona que no tiene con qué redimirse, el único que lo puede redimir es un pariente, el único que puede saldar esa deuda y hacer que su hermano sea libre. Si aún fueren muchos los años, si faltan muchos años para el jubileo, que ya vimos cada 50 años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Si quedare poco tiempo, hará un cálculo y devolverá el rescate conforme a los años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con rigor delante de los ojos. Algo que el Eterno aborrece es que una persona abuse de las personas que le están sirviendo. Y aquí no necesitamos que sea simplemente en la tierra. Pensemos hoy en los trabajos, las personas que tienen a su cargo personas que están trabajando bajo su mando. Si esa persona es abusiva, el Eterno mismo se levantará para defenderlos. Dice, como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará con rigor. Y si no se rescatara en los años, entonces de todas maneras en el año de jubileo podrá salir libre. Y la persona ya no tuvo quien la rescatara, de todas maneras al sonar el shofar en el día de Yom Kippur, en el año de jubileo, la persona puede salir libre. Porque miren esto, mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es nuestro Elohim? Él nos liberó y Él no quiere que nosotros sigamos en ese proceso de esclavitud. Por eso nos da todas las normas, pero sabiendo que solo tenemos que ser siervos de Él. Siervos que le servimos con todo el corazón y con toda el alma, porque no hay un amo como Él. Él es nuestro Rey, Él es la máxima expresión del amor, de la misericordia, del perdón, de la restitución, de la provisión, todo lo que necesitamos. Él nos cuida, Él es nuestro pastor y Él prometió que a nosotros nada nos faltaría. Solamente venir delante de Él, postrarnos, reconocer que Él es el dueño, reconocer que Él es nuestro amo, que a Él le pertenecemos y darle a Él toda la gloria y la honra. Y nosotros veremos bendición en nuestra vida. Entonces, pasemos ahora a Levítico 26. Ya nos queda entonces claro todo este proceso, el Shemitah, cada 7 años, 7 Shemitah o Shemitot, y llegamos al año siguiente, al año de jubileo. ¿Qué nos dice Levítico 26? Fíjense que, recordemos que esta división en capítulos y versículos es arbitraria para que pudiéramos estudiar la Torá. Entonces, si nosotros seguimos simplemente leyendo los rollos de la Torá, nos vamos a encontrar que a continuación de todas estas leyes, de nuevo el Eterno nos está hablando de esto. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y guardad mis días de reposo y tened reverencia en mi santuario, yo Yahweh. ¿Por qué? Porque vuelve y nos habla de los mandamientos, nos habla del segundo mandamiento, de no harás ídolo ni escultura, no los pondrán en la tierra. ¿Y por qué nos habla de guardar el día de reposo? De guardar todos los días de reposo.
porque estas son las dos maneras que nosotros tenemos para demostrar que la soberanía del Eterno sobre toda la tierra. Cuando nosotros colocamos un ídolo en nuestra vida, un ídolo que puede ser un ídolo de barro o puede ser un hombre, que lo pongamos por encima del Eterno. Pero cuando nosotros colocamos un ídolo, nosotros estamos quitando al Eterno de su primer lugar. Cuando nosotros no guardamos los días de reposo ordenados, nosotros estamos abusando y no estamos saliendo del patrón establecido por el Eterno, que ya vimos, todo está con la base en la menorá, por los 7 espíritus del Eterno que él puso inclusive en Yeshua, pero que a nosotros nos lo dio como ese patrón de todo, el patrón de la creación, el patrón de todos los 6,000 años del hombre y el patrón del milenio de reposo que viene. ¿Por qué nos está hablando entonces de idolatría y de guardar el día de reposo? Fíjense, entonces dijimos, primero pues porque reconocemos la soberanía del Eterno cuando sacamos todo ídolo de nuestra vida y cuando guardamos nosotros los días de reposo. Pero nosotros sabemos por experiencia, en este movimiento, por ejemplo, de Raíces Hebreas, nosotros sabemos que cuando por fin entendemos que nosotros debemos guardar el Shabbat es como la puerta de entrada. Por esa razón el Eterno repite una y otra vez, Él siempre está repitiendo que nosotros guardemos el día de reposo, porque ese día nosotros estamos diciendo, no es en nuestra fuerza, nosotros estamos confiando en tu misericordia, estamos confiando en tu provisión. En Deuteronomio 6:4, que nos dice, escucha Israel, ¿se acuerdan el Shema? Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim uno es. Dice, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las pondrás en los dinteles de las puertas y las hablarás a tus hijos. Y nos sigue diciendo que Él debe ocupar todo nuestro ser. Por eso el Eterno, cualquier idolatría, hoy la idolatría más frecuente que encontramos es a los hombres puestos por encima del Eterno. Eso es idolatría y estaba anunciada en Jeremías 16, cuando nos dice el Eterno que en los tiempos finales, en los tiempos de angustia, cuando regresáramos y reconociéramos que habíamos aprendido errores en el pasado, se levantarían hombres como dioses. Y esto está ocurriendo, esto lo estamos viendo a diario. Cuando nosotros amamos a nuestro Elohim con toda el alma, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, cuando no confiamos sino en su palabra, cuando escudriñamos su palabra buscando su corazón, cuando obedecemos y sabemos que nosotros sí podemos parar en el día de reposo porque Él es nuestro proveedor, allí nosotros le estamos reconociendo, como vimos al principio, que Él es el dueño de toda la tierra. Cuando nosotros, saben que cuando yo empecé a estudiar la Torah, yo había aprendido que el cautiverio de la casa de Judá a Babilonia se debía únicamente a que ellos no habían guardado el reposo de la tierra y que por no haber guardado el reposo de la tierra iba a ir 70 años a Babilonia. Esto es una idea que es muy, muy extendida y normalmente cuando uno viene a aprender la Torah es lo primero que aprende. Pero no fue solamente ese el pecado de Judá. Yo digo que estos dos mandamientos de la idolatría y guardar los reposos están unidos porque también nosotros vemos que la casa de Judá fue llevada a Babilonia porque habían caído en una idolatría impresionante. Si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, si lo leen a través de Jeremías, si ustedes leen a través de Daniel, ustedes se van a dar cuenta que el templo mismo, en el templo, dentro del templo, se habían colocado toda clase de ídolos. El pueblo había caído en una idolatría impresionante. Yo los animo a que estudien, por ejemplo, el libro de Ezequiel.
capítulo por capítulo, para que ustedes vean cuánto pecado había dentro del templo. El templo realmente nunca ha sido como un recinto aquí de santidad. Si nosotros nos ponemos a leer con harto detenimiento en el Tanakh, nosotros vamos a encontrar cuánta idolatría había allí. Por eso él fue a cautividad la casa de Judá, y por eso también fue a cautividad a Siria la casa de Israel. Así que estos dos mandamientos son como un cerco de protección que nos ponen a nosotros como a salvo de caer en contra de la voluntad del Eterno. Guardemos el Shabbat y guardémonos de idolatría. Vengamos solamente a la palabra del Eterno y vamos a tener un camino seguro. ¿Qué aprendimos hoy como algo que les quiero dejar? La cuenta de los 7, ese descanso, el descanso. Recordemos, no idolatría y los reposos. El reposo es con los 7, la semana de 7 días, 7 años, 7 semanas de años, el año siguiente que es jubileo, 7 Shabbat para llegar hasta Shavuot. Aprendamos esos días de reposo y aprendamos a no poner ídolos delante del Eterno, y ustedes van a ver bendición en sus vidas. De todas maneras, vamos a continuar después con las siguientes parashot, aprendiendo mucho más del corazón del Eterno. Pero yo espero que todo lo que aprendimos hoy quede en sus corazones. El privilegio de ser israelitas, el privilegio de haber conocido al Eterno, de haber recibido ese llamado del Eterno para que le siguiéramos, porque recordemos que Él no fuimos nosotros los que lo buscamos a Él nos llamó por algún motivo, por su misericordia, Él nos llamó. Así que vengamos delante de Él como sus siervos, como dice Él que somos nosotros. Vengamos como sus siervos y estemos allí bajo sus alas, porque allí estaremos seguros. Que desde ahora tengan un Shabbat muy bendecido, y que la próxima semana el Eterno nos dé la oportunidad de encontrarnos de nuevo en la siguiente parashá, y aprendiendo mucho más del corazón de nuestro amoroso Elohim. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno tenga de nosotros misericordia y cada día nos revele más y nos ponga esa Torá en nuestros corazones. Shalom, shalom.